Manda huevos. No hago la cama ni cuando vienen mis padres. Ya hago la cama para hacer un vídeo. Huevón, huevón, huevón. I'm watching you. Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos, esto es BrowlyTube. Hoy, como ya sabéis los que me seguís por Twitter, enlace que os dejo siempre en la descripción, estoy malito. Me he puesto hasta los guantes del gimnasio para tener aunque sea un poquito más de calor en las manos. Sé que os he fallado, sé que ayer tendría que haber subido 2 vídeos, dejé uno subiéndose pero no me di cuenta de que no se había renderizado bien. Y borré uno de los brutos. Lo siento. Pero bueno, hoy incluso estando enfermo, cojo, me grabo, edito y subo. No os voy a fallar. Sé que los vlogs tocan los lunes y hoy es martes. Diréis, ya nos has fallado, tendrías que haberlo subido ayer. Ayer subí un diario de un loco. Viene a ser casi lo mismo. Lo que pasa es que en el diario de un loco no os cuento cosas que me han pasado. Así que echa la disculpa, vamos con el desvarío mental. Me remonto a este verano cuando bajé de Madrid a Oliva, sí. La mayoría de mis desvaríos mentales son en Oliva. ¿Pasa algo? Y bajé con un amigo mío de aquí de Madrid, se llama Alberto, que se quedaba una semana a vivir conmigo ahí para estar de fiesta. Tal y como llegamos a Oliva me puse en contacto con algunos de mis amigos que, bueno, quien no trabajaba, quien aún no había bajado el verano, un rollo. Pero uno de ellos, una pareja amiga mía, acudió a la llamada. No son ni más ni menos que David y Maite. Los cuales me dijeron, bueno, nosotros estamos trabajando, pero ¿qué te parece si a eso de las 12 de la noche, cuando acabamos de trabajar, quedamos y nos tomamos un heladito? ¿Un heladito? ¿Te crees que bajo de Madrid es verano y me apetece un heladito? Pero te conozco. Vale, podríamos ir a tomar un heladito. Dicho y hecho, a las 12:30 pasaron a recogernos con el coche y nos fuimos a la playa de Oliva, a la Ibense, a tomar un helado. Y eso que estábamos hablando, tal cual, les presenté a Alberto, estaba David ahí quejándose del trabajo. Porque quien no tiene trabajo se queja de que no tiene y quien tiene se queja de que lo tiene. Somos así. Y decía que no tenía mucho tiempo libre para salir, para pasarlo con los amigos y tal. A lo que yo le dije, ¿y si nos vamos al Grau? Y él empezó con su típico, Nando, no me piques. ¿Que no te pique? ¿En serio? ¿Y tú dices conocerme? No se pudo resistir. Tras varios intentos de vámonos al Grau, vámonos al Grau, vámonos al Grau. Un inciso, entre paréntesis. Cuando digo vámonos al Grau, es una zona de Gandía en la cual está llena de pubs y discotecas. Por lo cual es la zona de fiesta por allí, por la Safor. Tras varios intentos, él dijo, bueno, pero es que Maite, mi novia, tiene que levantarse temprano mañana. Y ella contestó, por mí no lo hagas. ¿Qué? ¿De verdad? Cogimos y nos fuimos a la zona. ¿Cómo no? David tenía que tomarse su chupito o de Casalla o Ricard, no falla. Y claro, tenemos que acompañarles, no podemos ser menos, le estábamos picando para ir. El hecho está en que a Grau es una zona en la que puedes ir sin un duro si eres de allí, o tienes que prepararte bien si eres de otro sitio. Como mis amigos y yo nos hemos criado allí, pues podemos ir y no gastarnos mucho y acabar medianamente bien. Pero yo iba con dinero. Por lo que la cosa fue embarrándose un poquito, alargándose. Maite se tuvo que ir y se dejó a David allí. Solo deciros que cuando Maite se fue, ya estábamos al tono. Maite cogió, se fue y empezamos a hacer ruta turística por todos los pubs. Íbamos de pub a pub pidiendo cubata con sus respectivos chupitos. Si nos pedían más de 3 euros eran unos timadores. Que algunos diréis, ¡buah! ¿3 euros por un cubata? 3 euros por un cubata y su correspondiente chupito si no eres un timador. La cosa está en que al final conseguimos pases para Bacarrá, conseguimos pases para Cocoloco, el Falcata estaba cerrado ese día porque era entre semana. Era día 1 de agosto y caía entre semana, por lo cual estaba aún cerrado. Sé que acabamos yendo al Bacarrá y incluso en el Bacarrá pasaron cosas.
Sí, hay cosas que no se pueden decir aunque sea un blog. La cuestión es que ya borrachos perdidos cogimos un taxi, porque cuando estás borracho hay que coger un taxi. Y nos llevaron a Piles y Oliva respectivamente. Nos habíamos gastado 30 euros cada uno, contando el taxi, claro está. Y perdimos la cuenta en los 10 cubatas con sus 10 correspondientes chupitos. Sin embargo, no tuve resaca, lo que sí que tuvimos fueron unas cuantas lagunas de memoria. No nos acordamos ni cómo llegamos al Bacarrá, ni cómo nos hicimos los arañazos que llevábamos por ahí, ni cómo Alberto dentro del Bacarrá perdió su chancla. A lo largo de la noche Alberto perdió su chancla, yo me sentí un juguetito sexual y David no sabía ni siquiera dónde se había metido. Aquí acaba la anécdota y con esto... ¡moraleja! La vida no tiene que estar planeada. Hay veces que simplemente hay que dejar fluir las cosas, ver cómo vienen. Y esos, señoras y señores, son los momentos inolvidables, de verdad. Doy por terminado este vídeo, no sin antes deciros que le deis a like si os ha gustado, suscribíos, añadidlo a favoritos, compartirlo con todo el mundo. Debajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace para Twitter, Facebook, Gmail, donde podréis participar en cinematografía y estaré encantado de escucharos todos vuestros desvaríos mentales y donde podréis decidir también el tema del cual queréis que traten los próximos Diarios de un Loco. Dado por terminado el vídeo, solo diré... hasta pronto.